Bienvenidos a la lección número 13 del tercer trimestre. Ya acabamos el trimestre con todas las historias que estamos viendo nosotros acerca del pueblo de Israel. Así que durante este trimestre nosotros hemos aprendido acerca del pueblo de Israel desde que estaba en Egipto hasta todo el cruce del río Jordán. Nosotros hemos visto todos los acontecimientos que involucraron la vida de Moisés con el pueblo, luego la vida de Josué y las conquistas. Entramos a la última lección, con el eslabón de gracia en acción, que significa la gracia de Dios nos cambia cuando decidimos obedecerlo. El versículo es muy conocido, se encuentra en Josué 24:15, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Bueno, la historia empieza con cuando los israelitas habían conquistado toda la tierra prometida que Dios les había dado. Por lo menos la gran parte, porque cuando uno lee el libro de Josué, había todavía tribus que todavía no habían conquistado. Había llegado el momento cuando ya Josué sentía que las fuerzas ya no le daban. Él había entrado a la tierra prometida a los 80 años. A los 40 había sido el espía que había entrado, pero por la desobediencia de su pueblo él tuvo que esperar 40 años. Así que él ahora tenía más de 80 años, porque murió a los 117 años, y ya sentía que sus fuerzas no estaban, y ya el pueblo ya había entrado a la conquista. Ya había sido conquistado Jericó y las diferentes ciudades, habían sido conquistadas los amorreos, los filisteos y muchos de los que vivían en toda la tierra. Los que hemos podido hacer un viaje a Israel, podemos ver todo el territorio que abarcaba todo ese lugar. Así que ahora él reúne al pueblo y entonces le dice al pueblo que tiene que hacer una elección. Ahora, esto es bien importante porque ¿cómo era posible que Josué, ¿cierto? En el llamado a despedirse, él toca el punto de las decisiones. Él dice, escogeos pues hoy a quién sirváis, ¿cierto? Eh, Esto es bien importante porque eso en realidad mostraba que al pueblo, él había observado como líder, había observado la fidelidad. Ahora las cosas eran diferentes. Cuando el pueblo estaba en el desierto, dependía de Dios. Dios le daba el pan, les protegía del calor, con una nube de luz, ¿verdad? En la noche los protegía con una nube de luz también que le proporcionaba luz y calor en el desierto. Les había dado agua, su ropa no se envejecía. Ahora, el pueblo entonces ahora había dependido en el desierto acerca de la fidelidad. Y Dios les daba carne, pero cada vez que ellos se rebelaban, algo ocurría. Ahora, el pueblo ahora estaba en la tierra prometida, ya no estaba en el desierto, tenía ahora pastos, comida, tenían casas, tenían ciudades que ellos no habían construido, tenían viñedos, tenían alimentos. Así que las cosas eran diferentes porque ahora lo tenían en abundancia. Así que me parece que Josué había visto que el pueblo, al tener tantas abundancias, se había alejado de Dios. O es alguno o la mayoría de ellos estaban a punto de alejarse de Dios y lo peor que estaban, eh, en la exhortación que él les hace, le dice que a qué Dios van a adorar. Al Dios que adoraron los abuelos de Abraham, o los dioses que adoraban los amorreos y los jebuseos y los amonitas y los moabitas y todo lo que estaban ahí. Dicho el reto y exhortación puede ser dividido en muchas partes. Primero, recordándole lo que Dios había hecho por Israel. Cuando Él le da la exhortación, Él les relata y les dice la experiencia, cómo Dios le había dado la tierra a Abraham, lo que pasaron en Egipto, lo que había pasado en el desierto, porque eran vivencias que ellos podían experimentar.
Segundo, exhortándoles a obedecer a Dios, así como él lo estaba haciendo, y lo seguirían haciendo, ¿no? Así que él le decía al pueblo que no se deberían apartar de Dios, ¿no es cierto? Josué también les presenta exactamente lo que ellos necesitaban hacer para servir a Dios. Necesitaban tener respeto y reverencia a Dios. Lo importante era en aquella época, acuérdate que no había todavía toda la Biblia, los únicos libros que estaban escritos era el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y podemos decir hasta parte del libro de Josué. Pero no tenían ellos más Biblia, más algo para leer, pero tenían el santuario, que también entró a la tierra prometida y se encontraba en Silo. Necesitaban servir a Dios con integridad y en verdad. Quiere decir que ellos tenían que estar enfocados en que nada ni no tener otros dioses, ¿no? Como los Baales, Astera y diferentes dioses que que habían en aquella época. Y necesitaban quitar de sus vidas la idolatría. La única que merecía reverencia era Dios. El significado y la importancia del pronombre personal, yo bajo consideración, ¿no? Entonces es importante. Uno de los factores de suma importancia para lograr tener una familia que sirve fielmente es que Dios tiene que ser la cabeza del hogar. A esa reunión que convocó este Josué, reunió a los padres, a los príncipes, a los ancianos. También estaban algunas mujeres y los niños. Así que eso abarcaba todo, pero empezaba también con los padres, con las personas que tenían el poder político, el poder militar, porque todavía los niños estaban pequeños. Dios había establecido en su palabra la función importante de la cabeza del hogar. Para eso Dios le había dicho en Deuteronomio 6, le había dicho que tenía que los padres enseñar a los hijos, ¿no? El padre debería preocuparse a lo máximo por ser un ejemplo para su familia y guiarlos por el camino correcto. Pero Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios porque no era fácil. A veces vemos las cosas de una perspectiva muy fácil, pero Josué también era un ser humano, era una persona común como tú y yo, era una persona que tenía que saber dirigir, no tenía experiencia, pero al trabajar con Moisés había adquirido una experiencia y Dios había prometido estar con él. Y una de las cosas que le encomendaron a Josué fuera que fuera obediente a la voluntad de Dios. Y él, mientras estuvo en todas las conquistas, él mostró que él hacía la voluntad de Dios, pero a veces se equivocó. Como cuando ejemplo los gabaonitas vinieron y hicieron un pacto con ellos y no averiguaron de dónde era. O cuando no pidió a Dios permiso, como vimos en la clase anterior, para destruir Jai, y él va y resulta que había pecado en el pueblo. Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios, y lo vimos la semana pasada cuando Dios le dice que tiene que descubrir que había alguien que había robado de los tesoros de Jericó. Así que lo encuentra y y él descubre que él era el que había causado el problema en todo el pueblo. Josué fue un hombre respetado por su buena reputación. Josué era una persona que en el pueblo podía decir que sí era un buen cristiano, ¿no es cierto? Que él cuidaba a su familia, había sido uno de los dos espías que se habían mantenido leales a Dios, un hombre de confianza y valor. Él decía, nosotros podemos derrotarlo. Hace 40 años atrás él le decía, nosotros podemos entrar a la tierra prometida y vencer aunque tengan carros, aunque tengan ciudades fortificadas y el pueblo se desanimó. Pero Josué fue un hombre de mucha confianza y valor, confiaba en Dios y 40 años más tarde él entra con los hijos de aquellos hombres que habían rehusado confiar en Dios y conquista toda la tierra prometida. Josué fue un hombre de una profunda determinación para servir a Dios. Durante su trabajo, él nunca se ganó en la fama, no buscaba prestigio, él trataba de servir a Dios y lo consiguió. Esta es una cualidad que debe estar no solamente en los padres, sino también en los hijos, ¿no? Josué, en cada una de las batallas, siempre encomendaba, ¿no es cierto?, que Dios sea quien le daba la victoria y Dios le dio la victoria. Ahora,
¿Cómo ser una persona fiel como la de Josué? Dios, por medio de su palabra, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Cierto? Dios nos da todo. Por medio de las escrituras, el hombre puede ser perfecto y preparado para toda buena obra. Una de las cosas importantes que Josué motivó fue en cada vez que había una reunión, era leer los mandamientos de Dios para que la gente no se olvidara. Así que nosotros tenemos que tener los 10 mandamientos en la pared de nuestras habitaciones, nuestras casas, el Padre Nuestro, una figura de la segunda venida de Jesús, para que nuestros hijos lo lean. Saquen de ahí todo lo que son almanaques, figuras de Disney, cuadro de Messi, porque lo que necesitamos es que encontrar, recordar las promesas de Dios. Y recuerden que hasta el día de hoy el pueblo judío conserva versículos de la Biblia y del Torah para mantener su fe, ¿no es cierto? Y nosotros debemos imitar las cosas buenas, ¿no? La familia debe tener un Josué, debemos nosotros ser un Josué, ser una influencia positiva espiritual en la casa, en la iglesia, en la escuela sabática, líderes que sean un ejemplo, ¿verdad? Porque Josué, necesitamos un Josué. La familia y Josué exhortaba, debe recordar constantemente lo que Dios ha hecho por ella. Yo leía un libro que decían que una oración contestada por Dios y que los hijos sabían que Dios había contestado las oraciones de los padres era mucho más valiosa que una lección de escuela sabática. O sea, los padres deben recordar constantemente lo que Dios ha hecho por ellos. Y es lo que tenemos que revivir la llama, porque la iglesia puede estar muy motivada, haciendo muchos eventos de fe, pero el hogar adventista está frío. O sea, la familia debe determinar en su corazón servir a Dios, porque últimamente parece que los niños, los adolescentes solamente se acuerdan de Dios el sábado, pero domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes automáticamente no está Dios en sus familias, no está Dios en su corazón y necesitamos esta lección, esta última lección, por eso que Josué llama al pueblo para exhortarles, para motivarlos a que ellos se mantengan leales a Dios, pero tienen que conocer con qué base. La base eran los mandamientos de Dios y la experiencia que ellos como pueblo de Dios habían tenido. Por eso es importante que los padres siempre relaten a sus hijos las experiencias que Dios ha hecho por ellos. La familia también debería recordar las terribles consecuencias que vendrán si no servimos fielmente a Dios. El pueblo de Israel sabía que si ellos se apartaban de Dios, Dios quitaba su protección y entonces Satanás enviaba a los demás, a los pueblos que no habían sido conquistados para atacarlos y eso lo encontramos en el libro de Jueces. Todas las historias, cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios, Dios quitaba su protección y automáticamente venían los filisteos, venían los amonitas, los moabitas, venían los cananeos, los amorreos y los atacaban, ¿no? La familia también debe desechar todo lo que impide que sirvamos fielmente a Dios. Juegos, juguetes, libros, estudios, ambiciones, objetivos que nos alejen de guardar el sábado, son cosas que debemos desechar, ¿no? Y era lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. Ustedes tienen que desechar como joven que son los amigos, es la novia que no es adventista, tenemos que nosotros desechar todo lo que te impide a ti ser fielmente a Dios. Y la Biblia tiene muchos claros ejemplos. Sansón se enamoró de dos muchachas que no eran de su pueblo y automáticamente lo alejaron de Dios. Así que hay cosas que tenemos que desechar, los amigos, los estudios. No es por eso que Dios no quiere que tú no vayas a la escuela. Tú tienes que estudiar. Tienes 6 días para hacerlo. El sábado es exclusivamente para que recuerdes adorar a Dios. Así que descansa nuestro televisor, nuestra computadora. Y es importante porque a veces la influencia de afuera es mucho más fuerte. Ahora, la familia debe reconocer la importancia de la palabra de Dios inspirada por Dios. Las familias, los niños deben ser motivados a estudiar diariamente la Biblia. Soy maestro de niños y cuando les pregunto, ¿leyeron la Biblia esta semana? Muchas veces la respuesta es no. ¿Qué pasó? La iglesia puede estar con la llama encendida, tener muy buenas actividades, pero el hogar adventista no lo está. La familia debe recordar la importancia de la oración.
¿cierto? Es importante. El pueblo cada vez que estaba en problemas o en dificultades o quería conquistar, ellos tenían una comunicación directa con Dios. La oración es base y es una de las cosas que también le dijo Josué, que nosotros teníamos que realmente reconocer la importancia de la oración, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, Dios no baja a nosotros, nosotros subimos a la presencia de Dios. Así que cada vez que alguien ora, tiene que estar confiado en que estamos subiendo nosotros al cielo para comunicarnos con Dios. La familia debe respetar la autoridad de las escrituras. Josué sabía que el pueblo, cuando él ya no iba a estar en esta tierra, iba a descansar, el pueblo iba a seguir las costumbres de las otras naciones. Y por supuesto que así fue, ¿no es cierto? Nosotros nunca debemos tener una comunicación con personas que no sean cristianas. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, podemos trabajar con ellos, pero nunca podemos entrar a negocios, a estudios o a costumbres que ellos tienen. Y al hacer esas cosas podemos quitarle la autoridad de las escrituras. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque era una cosa que la influencia, ¿no es cierto? Por eso cuando Dios le dijo a Josué, cuando entren, destruyan todo, los dioses, los altares, destruyan todo, todo porque realmente podía ser una influencia. Y tristemente, así fue. Después de la muerte de Josué, la gente se dejó influenciar por las costumbres de las demás naciones. Estamos poniendo en práctica lo que Josué le dijo. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba decidido, él estaba seguro que él y su familia iban a servir a Dios. Y eso era convincente porque la, el liderazgo de que tanto se habla, el ejemplo que tanto se habla, Josué lo había dado a su familia. Por lo tanto, esa declaración era importante. Él dijo yo y mi casa, porque él estaba seguro que había logrado tener una influencia positiva. Cuando Josué se reúnen todas las 12 tribus. Se reúnen los levitas, se reúnen todos, vinieron de diferentes partes, porque ya Josué estaba en los últimos años de su vida. Él murió a los 117 años y entonces ya él había gozado durante más de 37 años de toda la abundancia que había en la tierra prometida. Ahora él estaba ya como líder, él ya estaba a punto de dejar su liderazgo y entonces ahora él reúne al pueblo y le dice que ellos tenían que hacer una elección, el poder de las elecciones, ¿cierto? A través de toda la Biblia, a través de todas las historias que leemos, descubrimos que las personas tienen que tomar una elección. O eres de parte del ejército de Dios o no lo eres. O eres del lado de Satanás. No hay otro bando. Así que él le dijo que tenían que tomar una elección y eso es importante. Las personas son motivadas por las elecciones que ellos realizan. Tú y yo cada día de que te levantas, tú tomas elecciones. Cuando te levantas o sigues durmiendo o te levantas. Esas son las elecciones que nosotros tenemos que hacer. Pero la elección era yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una declaración que debe ser pronunciada y vivida por cada una de las familias que desean pasar la eternidad en el cielo. Para que tú como joven, para que tu familia pueda tener un impacto positivo en este mundo, debemos ser familias que sirven fielmente a Dios como lo hizo Josué. La Biblia no mencionó más la familia de Josué, aparentemente, pero fue la tribu de Judá que llevó a las conquistas, ¿no es cierto?, a muchas de las conquistas en el libro de Josué. Si tú lees bien el libro de Josué, vas a encontrar que la tribu de Judá, a la que pertenecía Josué, ¿no es cierto?, fue una de las tribus que realmente se ayudó en la conquista de Jericó. Entonces, terminemos esto con este pensamiento, yo y mi casa serviremos a Jehová. Perdón, fue que la tribu de Judá fue de Caleb, pero ambas familias estaban motivadas, ¿no es cierto? Estaban motivadas al trabajo para Dios. Y esto es una cosa bien importante porque el poder de las elecciones es un poder que nos hace tomar una decisión si somos parte del ejército de Dios o somos parte del ejército de Satanás.
Así que cuando Josué lo llama al pueblo, le dicen ellos que tienen que tomar una elección. El pueblo, por supuesto, la Biblia dice que ellos dijeron que iban a servir a Dios, iban a guardar los mandamientos, iban a recordarlo, pero tristemente la Biblia en Jueces dice que se levantó una generación nueva que no conocía de Dios. ¿Qué pasó? Pues lo mismo que les digo, ¿no? Ellos mientras estaban en el desierto tuvieron que aprender a depender de Dios. Dios les daba el alimento, les daba el agua, les daba lo que necesitaban. Pero cuando entierran a la tierra prometida, cuando había esa abundancia, esa prosperidad, casas que ellos no habían construido, tierras que estaban labradas porque entraron en la época de la cosecha, ¿no es cierto? Así que ellos tenían gran cantidad de cosas, empezaron a olvidarse a depender de Dios. Y entonces ahí empieza un problema, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me impacta siempre cuando he escuchado esa lección, y dice Josué 24:15, y si mal os pareciere servir a Jehová, o sea que si te parece mal servir a Dios, escoge pues hoy a quién sirváis. Escoge pues a quién tú vas a servir, tú tienes que elegir, escoger. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, les dijo a ellos, miren, esos dioses no pudieron protegerlos, ni a los anteriores de Abraham, ni a los reyes que ustedes han derrotado. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es algo bien interesante, ¿no? Él estaba seguro de lo que hacemos. Él estaba seguro que su familia había sido las primeras personas que habían decidido mantenerse leales a Dios. Así que como Israel no tenía un rey, sino un juez que trabajaba con la dirección de Dios, él pudo reunir al pueblo y hacer esa llamada. Hoy día también Dios te hace una pregunta. ¿A quién tú quieres servirle? A las cosas que no, a la abundancia que hay en estas tierras, ¿cierto? Porque hoy día tenemos tecnología, tenemos comida, tenemos casas, tenemos autos, tenemos iglesias cómodas, ¿no es cierto? ¿A quién ustedes quieren servir? ¿En quién han puesto su fe? ¿En quién han puesto su confianza? ¿Qué tipo de vida tú quieres llevar? Pero necesitamos un Josué que diga como un ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones y nos vemos en el próximo trimestre con las próximas lecciones.